Bueno, creo que ahí se escucha. Hola chicos, buenas tardes. Vamos a ver la clase de hoy, aparato reproductor en femenino. Es uno de los últimos temas de endocrino, uno de los más lindos, a mi gusto. Em, es muy importante el aparato reproductor femenino porque difiere mucho del aparato reproductor masculino, ¿sí? En el aparato reproductor masculino nosotros teníamos una hormona como protagonista y en el aparato reproductor femenino vamos a ver que es un conjunto de hormonas que van a participar. Si bien eh, quien llevaba a cabo casi todas las funciones en el aparato reproductor masculino era la testosterona, vamos a ver que acá dependemos de muchas hormonas porque es más compleja su función, ¿sí? En este caso, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, el aparato reproductor femenino tiene dos funciones. O sea, preparar al cuerpo para la gestación y la gestación en sí, ¿sí? Pero ya lo vamos a ver. Primero que nada, eh, vamos a hacer un repaso de la anatomía del aparato reproductor femenino, ¿sí? Por lo menos la que es relevante en cuanto a su función, no tanto la anatomía externa, sino más bien la anatomía interna, ¿sí? Primero que nada, el aparato reproductor femenino está formado por ovario, ¿sí? Lo vemos acá el ovario, por las trompas de falopio, la cavidad uterina, ¿sí? Bueno, el cuello del útero y la cavidad vaginal. Esto sería interno, son genitales internos, ¿sí? Después tenemos los genitales externos, donde comprenden los labios menores, los labios mayores, el monte de Venus, la vulva, el clítoris, el orificio ureteral. Pero en cuanto a la función, y más relacionado a la endocrinología, que es lo que estamos viendo, es importante que ustedes recuerden esto: ovario, trompas de falopio, útero y vagina, ¿sí? El ovario es donde se lleva a cabo, primero que nada, el desarrollo, el crecimiento y donde se encuentran los folículos primordiales que después evolucionan a folículos primarios en la pubertad y donde crece el ovocito y es expulsado, ¿sí? Además de tener la capacidad de almacenar y de expulsar el ovocito, el ovario tiene la capacidad de sintetizar y secretar hormonas, ¿sí? Por lo tanto, funcionaría de manera endocrina. ¿Por qué? Porque en el interior del ovario, ya vamos a ver, nosotros tenemos al folículo, ¿sí? Un folículo que contiene un ovocito y las células de su interior, la teca interna y las células de la granulosa tienen la capacidad de sintetizar estrógenos y progesterona. Y además, este folículo, al expulsar el ovocito, se forma un cuerpo lúteo, o sea, se transforma en un cuerpo lúteo que tiene la capacidad de sintetizar y secretar progesterona, ¿sí? Bien, continuando. Como les decía, em, las trompas de falopio en este caso tienen una función de transporte, ¿sí? Si nosotros recordamos algo de la histología, las trompas de falopio, su epitelio es un epitelio ciliado, ¿sí? Con sus fimbrias, lo que les permite realizar un movimiento como de barrido que transporte o traslade este ovocito, ¿sí? Que transporte este ovocito que ha sido expulsado aquí a lo largo de la trompa de falopio y generalmente es en los dos tercios intermedios donde se lleva a cabo la fecundación. Es decir, los espermatozoides tienen que ascender por el conducto vaginal, por la cavidad uterina, hasta la trompa de falopio para que se dé la fecundación. Y después tenemos el útero en sí, es donde se lleva a cabo la gestación. Es en las paredes del útero donde es justamente el endometrio,
¿sí? El que se engrosa y el que permite, ya vamos a ver que nosotros tenemos un ciclo ovárico y un ciclo endometrial, un ciclo en el endometrio que va acompañado por un ciclo en el endometrio, perdón, que va acompañado por un ciclo en el ovario, ¿sí? Este ciclo, este endometrio, lo que permite es que el embrión, o sea, el óvulo, una vez fecundado, se implante en sus paredes, ¿sí? Y es ahí donde se va a albergar, donde se va a nutrir, donde se va a formar la placenta, que va a ser la conexión directa con la mamá, y es donde va a crecer este embrión, que lo va a pasar a ser un feto y va a llegar a ser un, un niño, un bebé a término, ¿sí? Y por último tenemos la vagina. En este caso la vagina tiene una función de conducto, ¿sí? De canal de transporte, permite que por allí ingrese, bueno, el pene cuando se realiza el acto sexual y la copulación, por ahí ingresan los espermatozoides, suben, ascienden, como yo les decía, tienen que llegar hasta aquí más o menos, que es donde se encuentra el ovocito en el día 14 de la ovulación aproximadamente, del periodo del ciclo menstrual. Este, y la vagina es el canal de parto propiamente dicho cuando se lleva a cabo el nacimiento, ¿sí? Bien, habiendo entendido esto, podemos seguir. Vamos a hablar un poco de las funciones del aparato reproductor femenino. Como yo les dije, acá es mucho más complejo porque es el aparato reproductor femenino el que se encarga de albergar a un nuevo ser, ¿sí? No solamente de albergarlo, sino como que de brindarle todos los requerimientos para que se convierta en un ser completamente independiente y autónomo, ¿sí? Entonces, por ahí el aparato reproductor femenino es un poco más complejo que el aparato reproductor masculino por la función que lleva a cabo, ¿sí? Entonces, en líneas generales, la función del aparato reproductor es preparar al cuerpo para la concepción y el periodo de gestación. O sea, preparar al cuerpo para concebir y la concepción y el embarazo en sí. Esas son las funciones del aparato reproductor, la reproducción propiamente dicha. Y dar una, del aparato reproductor femenino, dar una nueva vida. ¿Sí? Acá tenemos el eje del aparato reproductor. ¿Sí? Nosotros, como yo les expliqué, tenemos hormonas, pero no tenemos una hormona que sea protagonista. Son varias hormonas las que son protagonistas porque dependen una de las otras, ¿sí? Tenemos hormonas a nivel hipofisiario, tenemos hormonas a nivel ovárico y tenemos la hormona liberadora en hipotálamo, ¿sí? De las que dependen las hormonas de la hipófisis. En este caso nosotros tenemos la hormona hipotalámica o la hormona liberadora de gonadotrofinas, ¿sí? ¿Por qué se llaman gonadotrofinas? Porque tienen afinidad por las gónadas, ¿sí? En este caso las gónadas son los testículos y los ovarios. Las gonadotrofinas son propiamente la hormona FSH o folículo estimulante y la hormona LH o luteinizante, ¿sí? Estas se secretan, almacenan y liberan, o sea, se sintetizan, almacenan y liberan en hipófisis, en la parte anterior de la hipófisis o adenohipófisis, ¿sí? Una vez liberadas, LH y FSH van a ir a actuar en las gónadas, porque son las gonadotrofinas, ¿sí? Donde actúan en el ovario. ¿Qué es lo que hacen? Generalmente estimulan a todas estas celulitas específicas que ya habíamos hablado, la teca interna, las células germinales, ¿sí? A la secreción de estrógeno y progesterona. Estas son hormonas ováricas. Entonces, las hormonas ováricas, a su vez, estrógeno y progesterona, van a tener acción en hipófisis para producir distintos mecanismos de retroalimentación según estén en aumento o en disminución. También tienen acción a nivel de las glándulas mamarias, ¿sí? Porque habíamos dicho que preparan al cuerpo para la concepción. Y además tienen acción en el útero. ¿Por qué? Porque el endometrio del útero, su actividad va acorde a lo que está ocurriendo en el ovario, ¿sí? A lo que está sucediendo con ese ovocito. Porque este endometrio engrosa o disminuye su grosor y se desprende según las concentraciones de hormonas y esto depende de la etapa
del ciclo en la que nos encontramos, ¿sí? No va a ser el mismo el endometrio el día que se termina la menstruación que el endometrio del día 14, que el endometrio días antes de que la menstruación vuelva a empezar, ¿sí? O sea, que el ciclo vuelva a empezar, porque un ciclo empieza el primer día de menstruación. Entonces, así vemos cómo en realidad es un conjunto, un cóctel de hormonas, ¿sí? Es un conjunto de hormonas que dependen una de la otra para poder llevar a cabo su función de manera adecuada, ¿sí? Ahora las vamos a ver específicamente, pero sí quiero que esto les quede claro, que nosotros en hipotálamo tenemos la hormona liberadora de gonadotrofinas que va a actuar en hipófisis, donde en la parte anterior, y tenemos las hormonas hipofisiarias de la adenohipófisis, que como les dije, se sintetizan, almacenan y secretan en adenohipófisis, que son la hormona FSH y la LH. Y después tenemos las hormonas ováricas, que son estrógeno y progesterona, que se producen y se sintetizan por las células del mismo folículo primario que alberga el ovocito, que lo rodean al ovocito, ¿sí? Para mostrarles más específicamente, acá están. Son las células germinales acá de la granulosa y la teca interna las que van a sintetizar estrógeno y progesterona, ¿sí? Bien, ahora sí. Vamos a hablar de la ovogénesis. ¿Qué es la ovogénesis? Es la síntesis de estas células, ¿sí? Nosotros tenemos, o sea, hablando desde la biología, dos procesos mediante los cuales las células se pueden reproducir, ¿sí? Uno era la mitosis y otro era la meiosis. ¿Cuál era la diferencia fundamental entre uno y el otro? Que en uno yo tengo como resultado dos células hijas con la misma carga genética exactamente iguales una a la otra. En cambio en el otro yo tengo como resultado dos células hijas con una dotación cromosómica de la mitad cada una, ¿sí? Es decir, yo tengo una reducción en los pares de cromosomas y además en la meiosis yo tengo variabilidad genética, ¿sí? Por eso la meiosis es exclusiva de las células del aparato reproductor, ¿sí? Es exclusiva del ovocito y es exclusiva del espermatozoide, ¿sí? ¿Por qué les digo ovocito? Porque en realidad se llama óvulo cuando ya se ha fecundado y ha liberado su segundo cuerpo polar, ¿sí? Mientras tanto, incluso cuando es liberado del ovario, de su folículo de Graf, se libera como ovocito secundario, ¿sí? Bien, entonces, vamos a ver un poquito cómo es este proceso. Si ustedes recuerdan, la meiosis se divide en dos, o sea, tenemos dos pasos. Tenemos meiosis 1 y meiosis 2, y teníamos las mismas fases, solamente que se llaman 1 y 2 según el tipo de meiosis, ¿sí? Tenemos primero una ovogonia. La ovogonia es la célula, la primera célula, ¿sí? La célula madre. Esta célula nace en el endodermo. El endodermo es parte, si ustedes se acuerdan, ectodermo, mesodermo y endodermo, es parte del tejido embrionario, ¿sí? Entonces sabemos que la célula que va a dar lugar a todos los folículos y a los ovocitos y posteriormente al óvulo inicia en el endodermo a partir de la ovogonia, ¿sí? Esta célula, esta ovogonia, va a migrar durante el desarrollo fetal, ¿no? ¿A dónde? A la superficie externa del ovario, porque si nosotros vemos algún dibujo por ahí, vemos que los folículos se encuentran acá, en la parte externa del ovario. Entonces, esta ovogonia, esta célula madre, va a migrar hacia la superficie externa, desde el endodermo hacia la superficie externa del ovario fetal, y mientras va migrando se va dividiendo por un proceso de mitosis, porque está creciendo, necesita aumentar todavía su número, su cantidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando un bebé, en este caso una beba, está en el periodo fetal, es ahí donde se determina la cantidad de ovocitos, la cantidad de folículos que tiene y que va a tener toda su vida. Por eso vamos a ver que el crecimiento de esta ovogonia se va a detener en una etapa de meiosis, es decir, ya no hay más mitosis. El número de folículos con el que yo nazco es el número que voy a tener toda mi vida siendo mujer, ¿sí? Esto es lo que me lleva a que llegue a un punto, generalmente cerca de los 40 o 50 años, en que esos folículos funcionales se agotan
y por ende yo tengo una disminución en la síntesis de estrógeno y de progesterona, porque mi mayor aporte de estrógeno viene del folículo, ¿sí? ¿Se acuerdan que les expliqué que en el folículo estaba el ovocito y la teca y las células de la granulosa? Bueno, cuando yo ya no tengo folículo, no tengo estrógeno. Por eso tengo menopausia, ¿sí? Bien, entonces, cada ovogonia va a estar rodeado por unas células que se llaman fusiformes, ¿sí? Estas células fusiformes después se van a transformar en células de la granulosa. Esta sería la ovogonia, que va a estar rodeada por células fusiformes. Solamente que después estas células fusiformes van a formar la granulosa, que la granulosa es todo lo que rodea acá, rodea y contiene el ovocito. Dentro de la granulosa también está el antro, ¿sí? Bien, cuando estas células se transforman en células de la granulosa, se va a formar el folículo primordial, ¿sí? Va a ser un folículo primordial. Este folículo primordial va a iniciar su, su, su primera meiosis, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que pasa con este folículo primordial? Se va a detener. En la primera fase de la meiosis se va a detener, ¿sí? En profase 1, acá. Cuando yo produzco una variabilidad genética, un intercambio entre el material genético que ya está condensado en forma de cromosoma, ahí voy a detener la división. ¿Hasta cuándo? Hasta la pubertad, ¿sí? Entonces yo voy a tener un ovocito que primero era primordial y que cuando es estimulado por FSH se va a transformar en ovocito primario y va a empezar a crecer, ¿sí? Va a dar lugar a la formación de un ovocito secundario, ¿sí? Este ovocito secundario se va a formar a partir de este proceso de meiosis, donde yo voy a tener una telofase que me lo va a dividir en dos, y voy a expulsar mi primer corpúsculo polar acá, ¿sí? Ahora, este ovocito secundario aún le queda un corpúsculo polar, porque si nosotros vemos, el resultado de la meiosis son 4 células, ¿sí? Entonces nosotros tenemos un ovocito primario, ¿sí? Que se ha dividido en dos, que serían estas de acá, ¿sí? Si me van siguiendo en el esquema. Este corpúsculo polar a su vez se va a dividir en dos, porque es lo que hace cada uno de las celulitas que entran en el proceso de la meiosis, solamente que va a ser un corpúsculo polar, porque no va a tener la capacidad de ser fecundado, ¿sí? Y este ovocito es el que va, este ovocito secundario es el que va a terminar formándome el ovocito maduro, el óvulo en sí. ¿Por qué? Porque este ovocito secundario es liberado aún en la metafase de la meiosis 2, ¿sí? Solamente que cuando se fecunda, completa su proceso de meiosis para quedar con un número haploide de cromosomas, es decir, 23 cromosomas, para combinarse con los 23 cromosomas del espermatozoide y poder formar así un ser diploide, pero va a ser un óvulo recién cuando ha sido fecundado, porque es recién ahí cuando va a expulsar su segundo corpúsculo polar producto de la meiosis, ¿sí? Esto es muy importante que ustedes lo entiendan, ¿sí? Porque eh, no es lo mismo decir ovocito que óvulo generalmente suele ser pregunta en qué fase de la meiosis se detiene el crecimiento, ¿sí? Antes de la pubertad se detiene en profase 1 y antes de la ovulación incluso se detiene este, en metafase 2, ¿sí? Cuando se da la ovulación, ¿sí? Acá se termina esta meiosis de acá, porque yo libero el ovocito secundario, ¿sí? Este segundo corpúsculo polar, si recién se libera cuando yo he fecundado a este ovocito, ¿sí? Bien, hicimos un repaso de biología de paso. Ahora sí, vamos a hablar de las hormonas. Acá un repaso de lo que yo les estaba explicando. La hormona liberadora de gonadotrofinas está en hipotálamo, ¿sí? La FSH y la LH están en hipófisis, adenohipófisis, y estrógeno y progesterona están en ovario. Y una se libera en respuesta a la otra. ¿Qué quiere decir esto? Que yo requiero de la hormona liberadora de gonadotrofinas a nivel hipotalámico
para activar la liberación de las hormonas que han sido sintetizadas y almacenadas en adenohipófisis, y a su vez requiero de estas hormonas hipofisiarias para activar en el ovario la síntesis y secreción de estrógenos y progesterona. ¿Sí? A eso hace referencia. Bueno, vamos a hablar de las hormonas. Primero vamos a hablar de las hormonas ováricas, después vamos a hablar de las hormonas hipofisiarias, porque cuando hablemos de las hormonas hipofisiarias vamos a hablar del ciclo ovárico y del ciclo endometrial, y después vamos a relacionar todos los ciclos con un esquemita, ¿sí? Pero primero vamos a hablar de las hormonas ováricas. Las hormonas ováricas tenemos dos, ¿sí? Son estrógeno y progesterona. ¿De dónde derivan estas hormonas? Estas hormonas se sintetizan a partir del colesterol, ¿sí? A partir del colesterol yo puedo sintetizar andrógenos, ¿sí? Que por una enzima que se llama aromatasa se va a formar estrógeno, que después se va a transformar en estradiol, que es la forma activa o la forma más activa del estrógeno, ¿sí? Ahora yo les cuento un caso particular mío. Generalmente los anticonceptivos orales tienen drospirenona, que es progesterona, y tienen etinil estradiol, que es estrógeno en su forma más activa, ¿no? Siempre tienen concentraciones más altas de progesterona que de estrógeno. ¿Por qué? Porque la progesterona en concentraciones altas estimula la capacidad del estrógeno de inhibir a nivel hipotálamo hipofisiario la, la síntesis y la secreción de las hormonas luteinizante y folículo estimulante, ¿sí? Entonces yo requiero de un bajo nivel de estrógeno para poder inhibir estas hormonas, o una alta concentración de progesterona de la mano de un bajo nivel de estrógeno. Esto funciona como un factor inhibidor a nivel hipofisiario, ¿sí? ¿Qué es lo importante acá? Yo un día me hice un hemograma y tenía en el resultado de los valores de colesterol, tenía el colesterol arriba de 200. Y bueno, mi médico clínico me hizo muchas preguntas y terminó llegando a la conclusión de que era hereditario, que yo tenía el colesterol alto porque mi papá también tenía el colesterol alto. Pero él nunca me preguntó qué medicamentos tomaba. Y un día en la clase de bioquímica, me acuerdo que yo estaba en tercer año, la profe Marce estaba dando el metabolismo del colesterol. Entonces, yo ahí entendí que a partir del colesterol yo puedo sintetizar estrógeno, ¿sí? Y si yo estaba ingiriendo estrógeno exógeno, ese colesterol se iba a acumular porque no iba a estar sintetizando estrógeno endógeno, porque yo ya lo estaba ingiriendo en las pastillas. ¿Se entiende? Nada, eso por ahí cuando uno aplica los conocimientos de la fisiología a la vida práctica, está muy bueno, ¿sí? Entonces, en el ovocito dice que los estrógenos directamente se convierten, o sea, se forman en estradiol por estímulo de la FSH, ¿sí? Estas hormonas se transportan en sangre, igual que la testosterona, en albúmina y en alguna globulina, ¿sí? Ahora, ¿cómo se van a eliminar? Para eliminarse el estradiol se puede combinar con estrona, que es otro metabolito del estrógeno, y van a formar estriol. El estriol es el metabolito inactivo, ¿sí? Ah, ahora sí, perdón chicos, es que a veces se me desconecta el micrófono. Y bueno, la progesterona se puede metabolizar formando progenediol, que este sí tiene la capacidad de filtrar por orina y ser eliminado, ¿sí? Se elimina por riñón. Bien, ahora vamos a hablar de cada uno. Si ustedes ven a primera vista, la cantidad de información es mucha más la que está asociada al estrógeno que a la progesterona. Entonces, entre las hormonas ováricas podríamos decir que la protagonista sería el estrógeno, ¿sí? De las hormonas ováricas. Es la que lleva a cabo más funciones. Vamos a ver por qué. Entonces habíamos dicho que el metabolito más activo del estrógeno es el estradiol, ¿sí? Generalmente estimula la proliferación
y el crecimiento, o sea, el aumento de tamaño y cantidad de las células y participa en el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. ¿Cuál es la particularidad del estrógeno? Se sintetiza y se secreta en ovario, pero también se puede sintetizar en la teca interna, en la glándula suprarrenal. Ahí está mal escrito, es en la teca interna, ¿sí? En la placenta y en el hígado, pero en menor porcentaje, ¿sí? Los estrógenos tienen la capacidad de aumentar el tamaño de los órganos sexuales femeninos, ¿sí? De todos, producen el crecimiento. Por eso yo necesito del inicio de la pubertad de un estímulo de FSH para liberar estrógeno y que el estrógeno estimule el desarrollo de los órganos, ¿sí? ¿Para qué? Para que puedan preparar a esa mujer para albergar a un bebé, ¿sí? Entonces, de todos los órganos sexuales estimula el crecimiento del ovario, del útero, de la trompa y de la vagina. Estimula la proliferación del endometrio porque participa en la fase proliferativa en el ciclo endometrial, porque hay un ciclo a nivel ovárico y hay un ciclo a nivel endometrial. Cuando mi folículo primordial, que después madura primario, porque ya estoy en la pubertad, está secretando estrógeno, este estrógeno se va acá al útero a avisarle al endometrio que empiece su etapa proliferativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a tener que albergar un bebé, o es la idea, ¿sí? Después tiene la capacidad de estimular el depósito de grasa en los genitales externos, ¿sí? Generalmente en el monte de Venus y en los labios mayores. Modifica el epitelio vaginal de cúbico a estratificado. Por ejemplo, en las trompas aumenta la cantidad de cilias. Todo, si ustedes lo ven, es para favorecer a la fecundación y a la gestación, ¿sí? Para que se dé la fecundación y para que se lleve a cabo la gestación de una manera adecuada, ¿sí? ¿Para qué voy a aumentar el número de cilias? Para aumentar el movimiento de barrido y transporte de ese ovocito, ¿sí? En la mama eh, aumenta el desarrollo del estroma de la mama, ¿sí? Permite, si bien el crecimiento en general de los conductos, del aparato productor de la leche, también estimula el depósito de las grasas, por eso cuando yo tengo picos de estrógeno puedo tener un aumento en el tamaño de las glándulas de la mama en general, no solamente del aparato glandular, sino de la mama. Esto es muy ligado a la pubertad, ¿sí? Cuando yo tengo mi primera menstruación y de ahí en adelante, que se denomina menarca, de ahí en adelante puedo tener un crecimiento de la mama, ¿sí? Y además prepara la mama para producir leche, pero no termina de cumplir esa función, ¿sí? Para que pueda producir, o sea, para que tenga la capacidad de secretar leche, la mama requiere de un estímulo aparte de progesterona y de prolactina. Y a nivel del hueso, esto es muy importante, porque a nivel del hueso, el estrógeno inhibe al osteoclasto, porque secreta osteoprotegerina. Esta osteoprotegerina lo que hace es inhibir al osteoclasto, ¿sí? Para favorecer la calcificación ósea. Por eso generalmente las pacientes después de la menopausia tienden a perder calcio, se descalcifica el hueso, suelen tener artrosis, ¿sí? Las mujeres más que nada, pero justamente por esto, ¿sí? Además, estimula el crecimiento del hueso, ¿sí? Durante la pubertad. El estrógeno es el que va a estimular el crecimiento óseo, así como por ejemplo la testosterona estimula el crecimiento muscular a través de la síntesis de proteínas, ¿sí? Con respecto al metabolismo, ¿sí? Aumenta el depósito de proteínas y aumenta el metabolismo corporal. Pero hay una particularidad acá que aumenta el depósito de grasa. Por eso generalmente los hombres tienen mayor facilidad para formar tejido muscular y las mujeres tenemos mayor facilidad para formar tejido adiposo, ¿sí? Es justamente por esto, porque la testosterona estimula la síntesis de proteína y el estrógeno estimula el depósito de grasa, ¿sí? También estimula el depósito de proteínas, pero en menor medida. Ahora, la progesterona, a diferencia del estrógeno, tiene la capacidad de preparar al cuerpo para la gestación. O sea, esa es su función. Cuando el estrógeno cumple diversas funciones a nivel de los genitales externos, de los genitales internos, ¿sí? De la mama, del hueso, del metabolismo, la progesterona solamente tiene la función
de preparar al cuerpo para la gestación, ¿sí? Incluso después de la gestación. Ahora, ¿qué es lo que hace la progesterona? La progesterona puede producir cambios, ¿sí? En las secreciones del útero en la segunda mitad. Cuando yo hablo de la segunda mitad, hablo del periodo preovulatorio y del periodo posovulatorio, ¿sí? Porque lo que me divide a mí el ciclo es la ovulación, ¿sí? Cambia las secreciones porque además la progesterona empieza a nutrir a este, a este endometrio a nivel del útero. Por eso la progesterona es la hormona relacionada a la fase secretora, ¿sí? Del ciclo endometrial. Nosotros tenemos una fase proliferativa y una fase secretora en el ciclo endometrial, ¿sí? En la fase proliferativa es el estrógeno el que la estimula y en la fase secretora es la progesterona. Con la función de que de nutrir este tejido, este endometrio y sostenerlo hasta que este embrión, el óvulo fecundado, se implante y forme un embrión, ¿sí? A nivel de las trompas, estimula a la mucosa, ¿sí? A nivel de las mamas, es la que le da la capacidad de secretar, pero requiere de un estímulo de prolactina, ¿sí? Además, la progesterona sirve como un factor protector porque disminuye la frecuencia y la intensidad de las contracciones uterinas y previene así, por ejemplo, un aborto espontáneo, ¿sí? Bien, entonces pasemos. Esto sería todo en cuanto a hormonas ováricas. Ahora, vamos a hablar del ciclo ovárico. El ciclo ovárico no lo puedo explicar sin explicar también las hormonas hipofisiarias. Entonces acá estaría todo junto. Hormonas hipofisiarias y fases del ciclo ovárico. Nosotros tenemos las hormonas ováricas y las hormonas hipofisiarias. Ahora vamos a hablar de ellas, que son la folículo estimulante y la luteinizante. Y además vamos a hablar del ciclo ovárico, que está formado, se divide en folicular y lúteo, ¿sí? O preovulatorio y posovulatorio, ¿sí? Bien, y después tenemos un ciclo endometrial, que es el que se divide en proliferativo y secretor, las fases, ¿sí? Pero ya la vamos a ver. Si a ustedes les preguntan en un examen oral, ¿qué es el ciclo ovárico? Ustedes van a decir, es una variación en la secreción de las hormonas, ¿sí? Que produce modificaciones y alteraciones físicas. Esa es la definición del ciclo ovárico, ¿sí? Ahora, este ciclo ovárico puede durar de 20 a 45 días, pero lo más frecuente es que dure alrededor de 28 días, ¿sí? Y su función es liberar al ovocito y preparar al útero y al endometrio para la implantación. ¿A través de qué? A través de las hormonas que se van a sintetizar y secretar en ovario que van a tener acción directa en el endometrio, ¿sí? Por eso dice preparar para la implantación al endometrio, ¿sí? Como yo les dije acá en el ciclo ovárico, yo necesito de la hormona, de las hormonas hipofisiarias, ¿sí? Necesito de la hormona FSH y de la hormona LH. Em, bueno, estas hormonas actúan a nivel celular a través de segundo mensajero que activa adenilato ciclasa, que cicla la MP y este activa la proteína quinasa A, ¿sí? Ahora, en la fase folicular o preovulatoria, yo requiero de la hormona folículo estimulante. Una memotecnia que a mí me servía mucho es folicular FSH. Es la misma letra, ¿sí? Y en la fase lútea o postovulatoria yo requiero de la hormona luteinizante o LH, ¿sí? Bueno, en la fase folicular eh, inicia cuando en la pubertad la FSH estimula el crecimiento folicular, ¿sí? Este folículo que antes era primordial, ¿sí? Y que se encontraba inhibido en la niñez, ahora empieza a crecer y se forma un folículo primario, ¿sí? En este folículo primario empieza a crecer dentro del folículo el ovocito, ¿sí? Y junto con él la granulosa. La granulosa son las células que yo les mostraba acá que rodean a este ovocito, ¿sí? Este ya es un folículo maduro. Acá recién empieza a crecer, ¿sí? Este aumento de la FSH, además de estimular el crecimiento folicular, empieza a estimular a la teca,
¿Para qué? Para que secrete estrógeno, porque la teca se divide en interna y en externa. La teca externa es solamente un tejido de sostén que se encuentra alrededor. En cambio, la teca interna tiene capacidad de secretar estrógeno y progesterona. Solamente que todo lo que se secreta acá a nivel del folículo es para este mismo ovocito. No se secreta al exterior ni a la sangre. Tendrían acción autócrina estas hormonas, ¿sí? Se quedan ahí. Ahora, estas células de la granulosa, al sintetizar estrógeno, producen una retroalimentación positiva. Aumentando el estrógeno, yo estimulo el crecimiento del folículo y si este folículo sigue creciendo, siguen creciendo las células de la granulosa, ¿sí? Y cuando crecen las células yo tengo más receptores para FSH. Entonces esto me hace requerir de más FSH. A nivel hipotálamo hipoficiario yo estimulo, o sea, solicito más FSH porque tengo más receptores, ¿sí? Ahora, esta FSH y el estrógeno, los dos juntos, van a estimular a receptores celulares acá en el ovario para la LH, ¿sí? Ahora, la ovulación se da en el día 14, pero antes de que se dé la ovulación, yo voy a tener un folículo antral donde se ha formado mi antro, que es esto. Es como un líquido donde se encuentra lleno, donde se depositan las secreciones de acá, de las células granulosas y de la teca, ¿sí? Y esto lo que hace es nutrir a este ovocito para que pueda seguir desarrollándose y terminar su meiosis, madurar a ovocito secundario y liberarse, ¿sí? Una vez liberado, ir a buscar ser fecundado, ¿sí? Ahora, la ovulación requiere de un folículo maduro, denominado folículo de Graf. Este folículo de Graf eh, inicia aumentando su tamaño por diferentes factores, ¿sí? Primero va a formar como un estigma, que sería como un pupito que sale en el costadito acá del, del folículo, ¿sí? Un pupito, donde se va a encontrar el ovocito que ya ha madurado, ya creció, ¿sí? Para que este ovocito sea liberado, yo necesito un pico de LH, ¿sí? Que la teca externa, que está rodeando a este ovocito, la teca externa, libere hormonas que son proteolíticas, que traten de escindir un poco todo lo que rodea este folículo, ¿sí? Y además, una vasodilatación. ¿Qué pasa con la vasodilatación? Todo este folículo, obviamente todo está irrigado, ¿sí? Pero este folículo tiene una vascularización nueva. ¿Por qué? Porque después de liberar el ovocito se va a formar un cuerpo lúteo, requiere de seguir nutriéndose. Entonces esta neovascularización produce una vasodilatación por estímulo de prostaglandinas que se secretan en el mismo ovocito, en la misma zona, en el ovario. Y esa vasodilatación permite la migración y la extravasación de líquido al interior del folículo. Entonces, al eh, extravasar líquido, se genera como un edema en el interior del ovocito y además las enzimas proteolíticas debilitarían, no sé, como que romperían la pared de este folículo. Entonces está hinchado y frágil, por eso como que se rompe, se abre para liberar este ovocito secundario, ¿sí? Y bueno, así se produce la ovulación a nivel ovárico, ¿sí? Ahora, una vez producida la ovulación, sigue la fase lútea. En la fase lútea yo tengo mayor protagonismo de LH y de progesterona, ¿sí? Las células de la granulosa y de la teca que estaban cubriendo y nutriendo a este embrión, que formaban también lo que se depositaba en el antro, ahora se van a llenar de inclusiones lipídicas, ¿sí? Que son como puntitos de lípido, ¿sí? Y van a pasar a ser llamadas células luteínicas. ¿Por qué? Porque van a formar parte del cuerpo lúteo, ¿sí? Ahora, este cuerpo lúteo se va a encargar de seguir secretando progesterona para estimular la fase secretora a nivel endometrial por si este ovocito es fecundado y va a ir a implantarse,
necesito mantener nutrido ese endometrio, necesito que no se me desprenda y que esté listo para albergar ese bebé. Entonces el cuerpo lúteo va a secretar progesterona. ¿Hasta cuándo? 7 a 8 días después de la ovulación, ¿sí? Porque si no recibe un estímulo, que ese propio estímulo se lo da el ovocito cuando ya fue fecundado, o sea, el óvulo fecundado, le sigue dando estímulo al cuerpo lúteo para que siga sintetizando progesterona en el caso de que se lleve a cabo la implantación. Y en el caso de que no, yo tengo una involución. Este cuerpo lúteo involuciona a cuerpo albicans y después se forma como un tejido conectivo. Esto a su vez va a disminuir la secreción de progesterona y se va a liberar inhibina, que va a inhibir a la hormona luteinizante, ¿sí? ¿Se acuerdan que acá estaba la inhibina? Bueno, la inhibina que se libera acá en el ovario va a inhibir a la hormona luteinizante, que es la que se encuentra más alta. ¿Por qué? Porque yo ahí empiezo a tener un crecimiento de la hormona folículo estimulante una vez que se produce la involución del cuerpo lúteo. Pero no tengo más progesterona, estrógeno ni LH, ¿sí? Y el cuerpo lúteo entonces produce como una serie de retroalimentación negativa, ¿sí? A nivel del eje hipotálamo hipoficiario, ¿sí? El estrógeno y la progesterona disminuyen, yo tengo desprendimiento del endometrio, ¿sí? Porque requiero de la progesterona más que nada para sostenerlo. Requiero del estrógeno para que crezca, pero requiero de la progesterona para que siga eh, sostenido, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver el ciclo en el endometrio. Ya vamos a explicar esto de aumenta FSH. Porque cuando yo tengo una disminución de estrógeno siempre voy a tener aumento de FSH, ¿sí? Pero bueno, ya lo vamos a explicar mejor. Ya lo van a ir entendiendo. Ahora vamos a hablar del ciclo endometrial. El ciclo en el endometrio es un poco más fácil, ¿sí? ¿Por qué? Porque se divide en dos fases. Tenemos la fase proliferativa y la fase secretora. En la fase proliferativa yo tengo el estrógeno y en la fase secretora tengo la progesterona, ¿sí? Así como en la fase folicular tengo a la folículo estimulante y en la fase lútea tengo la luteinizante, acá en la fase proliferativa el estrógeno, ¿sí? La fase proliferativa inicia una vez que termina la menstruación, ¿sí? Acá más o menos, cerca del día 4 aproximadamente, y se denomina reepitelización, porque ese epitelio que se ha perdido del endometrio empieza a volver a crecer, ¿sí? Por estímulo del estrógeno. Además, el endocervix tiene la capacidad de secretar un moco que es rico en nutrientes para las células, ¿sí? Pero el estímulo es el estrógeno. Hasta que crece y llega acá. Pasada la ovulación, cuando yo tengo una disminución en las concentraciones de estrógeno, va a ser la progesterona la que va a seguir estimulando este endometrio, ¿sí? Se llama etapa progestacional, es cuando el cuerpo lúteo va a secretar la progesterona más que estrógeno, y esto va a permitir que este endometrio se nutra y continúe engrosándose por en el caso llega a tener que anidar un bebé, porque acá ya se produjo la ovulación, ¿sí? Yo ya no tengo más folículo, tengo un cuerpo lúteo. Se supone que tengo un Se supone que tengo un ovocito que está esperando para ser fecundado, ¿sí? Y por último, en el caso de que no se dé esa fecundación, ese cuerpo lúteo va a involucionar, va a disminuir la síntesis y la secreción de estas hormonas y se va a producir la menstruación otra vez, porque voy a dejar de tener estímulo para seguir engrosando ese endometrio, ¿sí? Se da generalmente por por un decaimiento de estrógeno y progesterona, ¿sí? Además de que ese tejido al dejar de tener aporte de progesterona empieza a necrosarse, se empieza a morir, ¿sí? Porque deja de tener aporte sanguíneo, deja de tener sostén y ahí se produce como una especie de contracción uterina, literalmente una contracción para expulsar ese tejido que ya está necrosado, ¿sí? Bien, eso sería en cuanto al ciclo endometrial.
Ahora ya lo vamos a relacionar más al ciclo endometrial con el ciclo ovárico y con las hormonas específicamente y lo vamos a ir entendiendo. Ahora, bueno, dos palabritas de el folículo maduro, la ovulación y la posovulación, que es lo que hablamos, ¿sí? Antes de que se dé la ovulación, yo necesito de un folículo maduro. Hablamos acá de los componentes del folículo maduro. Generalmente el ovocito, no es óvulo, acá está mal escrito, se rodea de la capa de granulosa y de la teca, ¿sí? Y bueno, las gonadotrofinas, generalmente FSH, estimula la granulosa, ¿sí? Para que produzca estrógeno y se depositen en el antro, ¿sí? Esto se encarga de la nutrición, el desarrollo y la maduración del folículo. Las tecas ya las mencionamos. La ovulación, ya les expliqué cómo se da el proceso de ovulación. Básicamente se expulsa el ovocito, pero todo el resto, ¿sí? Se expulsa el ovocito secundario con su cuerpito polar, pero el resto, las células de la granulosa, el antro, la teca, continúan formando parte de lo que después se llena de inclusiones lipídicas y se denomina cuerpo lúteo, ¿sí? Acá algunos signos y síntomas muy característicos de la ovulación. Las mujeres que planifican su embarazo tienen muy en cuenta estos signos y síntomas. Por ejemplo, ustedes también lo pueden haber visto alguna vez, bueno, si son mujeres, em, cuando están ovulando suele haber un aumento en la temperatura de los genitales, ¿sí? Suele haber un aumento en la temperatura basal. Hay un cambio en el flujo, este flujo se vuelve, es muy específico el flujo, es muy característico. Es como una clara de huevo que si ustedes lo ponen entre los dedos y lo abren y lo cierran, se pegan los dedos, ¿sí? Podemos tener algunos cambios en el cervix, en el cuello uterino, pero más que nada el cambio en el flujo y el cambio en la temperatura son muy específicos y eso lo pueden ver ustedes. Y después el dolor. A veces suele doler del lado del ovario que ha ovulado, ¿sí? Porque es un ovario el que ovula en cada ciclo. Entonces generalmente suele haber un dolor unilateral. Ahora, posovulación es justamente lo que estábamos hablando. La formación del cuerpo lúteo, las inclusiones lipídicas, la involución de este cuerpo lúteo y acá, si ocurre la fecundación, el cuerpo lúteo va a permanecer, ¿sí? Y va a producir estrógenos y progesterona. Estos estrógenos y progesteronas van a inhibir a las gonadotrofinas, ¿sí? Pero van a seguir estimulando el endometrio hasta que la placenta y nutriendo al embrión hasta que la placenta se vuelva un órgano endocrino. Porque después el cuerpo lúteo deja de ser el que aporta estrógeno y progesterona y es la placenta. ¿Sí? Bueno, y acá está el ciclo menstrual. El ciclo menstrual lo vamos a relacionar con el ciclo ovárico, el ciclo uterino o endometrial, las hormonas de la hipófisis, las hormonas ováricas y la temperatura corporal. El ciclo ovárico inicia cuando yo tengo un aumento de FSH pequeño, pero por sobre de LH. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una disminución brusca de estrógeno y de progesterona, además por estímulo del cuerpo lúteo y de inhibina tengo una disminución de LH, voy a tener igual un pequeño porcentaje de FSH. ¿Sí? Acá estamos en el día cero entonces. Yo tengo un folículo primario, ¿sí? Tengo la temperatura corporal normal, en 36 grados, y tengo un pequeño aumento de la hormona folículo estimulante, ¿sí? Tengo estrógeno y progesterona en niveles bajos, casi nulos, ¿sí? Y estoy acá en la fase menstrual, por eso se ve acá el endometrio todo desprendiéndose, ¿sí? Una vez que termina la menstruación, este folículo que ya había crecido un poquitito por este pequeño concentración de FSH, aumenta su crecimiento. Vemos acá que empieza a formar su antro, sus células de la granulosa. Esto a mí todavía me sostiene la temperatura igual,
pero empieza a estimular la secreción de estrógeno por estas mismas células de acá. Entonces acá a nivel uterino, endometrial, yo voy a tener la fase proliferativa. ¿Sí? Este endometrio empieza a crecer de nuevo para poder albergar a un embrión. ¿Sí? Esta, este estímulo de FSH a nivel hipotalámico, perdón, este estímulo FSH a nivel folicular me va a producir un aumento en la cantidad de receptores para FSH, una retroalimentación positiva que además me va a producir un aumento en la expresión de receptores para LH. Entonces esto me va a estimular acá a la síntesis y secreción de la hormona luteinizante, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un pico en ambas por un crecimiento de este folículo, ¿sí? Voy a tener un aumento en la temperatura y se va a producir la ovulación, ¿sí? Habíamos explicado ya que por la vasodilatación, por las prostaglandinas de la neovascularización y por la teca externa que secretaba enzimas proteolíticas, este folículo se hincha y libera el ovocito, ¿sí? Y acá tengo picos, pico de estrógeno, porque estrógeno y FSH juntos estimulan a LH, ¿sí? Estimulan a la hormona luteinizante, entonces se genera una retroalimentación positiva, porque el estrógeno estimula FSH y estrógeno y FSH estimulan LH y así. Entonces yo tengo un pico hormonal que a mí me produce la ovulación. ¿Qué pasa después? Este ovocito secundario va a las trompas de falopio buscando ser fecundado y todas estas estructuras que componían al folículo de Graf o folículo maduro, ¿sí? ¿Se acuerdan que teníamos la teca externa, la interna, las células de la granulosa, el antro? Bueno, todas estas van a formar el cuerpo lúteo. La temperatura sigue alta, pero automáticamente la hormona folículo estimulante y la luteinizante disminuyen, ¿sí? Y acá es donde se da un pico de progesterona, mucho mayor que el de estrógeno. Si yo tengo estrógeno que se sintetiza en cuerpo lúteo, pero más es la progesterona. ¿Por qué les expliqué yo? Que el estrógeno en concentraciones bajas y la progesterona en concentraciones altas me inhiben a la hormona folículo estimulante y a la hormona luteinizante, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que está pasando a nivel uterino? Pasada la ovulación, yo estoy en la fase secretora. Esta progesterona está nutriendo todo este tejido para que pueda albergar a este ovocito, si es que se fecunda y se forma un óvulo, ¿sí? Pasados aproximadamente 7 días, este cuerpo lúteo deja de recibir estímulo, ¿sí? Deja de secretar progesterona, no está recibiendo estímulo de este ovocito porque no ha sido fecundado, entonces empieza a involucionar a cuerpo albicans y después a tejido conectivo, disminuye la temperatura corporal, disminuyen bruscamente progesterona y estrógeno que estaban siendo sintetizadas y secretadas acá y se desprende el endometrio. Esto me genera a mí esta disminución, un aumento leve en FSH que me va a estimular de nuevo un folículo, ¿sí? Y así empieza un nuevo ciclo. Eso sería todo relacionando el ciclo ovárico con el ciclo endometrial y con el ciclo hipoficiario y ovárico de las hormonas, ¿sí? Bien, y ahora dos palabritas de la menopausia. Como ya les expliqué, la mencioné, nosotros nacemos con un cierto número de folículos que van a formar las células, ¿sí? Las células de los ovocitos. Cuando estos folículos se agotan, yo voy a tener una disminución de estrógeno y de progesterona y un aumento de la hormona folículo estimulante y la luteinizante, buscando estimular a esos pocos folículos que quedan. Una cosa que no sé si ustedes lograron entender, pero es que no es que se estimula un solo folículo, se estimulan varios folículos, solamente que no todos llegan a liberar al ovocito. El que libera el ovocito es el que más ha recibido, el que más receptores tuvo. ¿Y por qué? Porque este estrógeno y esta progesterona que se sintetizan dentro del folículo son para el propio folículo, no es que salen al ovario. Entonces el folículo que sintetiza más estrógeno en respuesta a la FSH es el que va a ovular,
es el que va a liberar el óvulo. Los otros no, pero también se pierden porque dejan de ser funcionales. Entonces no es que se activa un solo folículo, se activan varios. Por eso nosotros tenemos, qué sé yo, como 400.000 folículos, pero a los 40 años dejamos de tener la capacidad de fecundar y de liberar un ovocito, ¿sí? Y generalmente todos estos cambios que vienen asociados a la menopausia se dan por una disminución en el estrógeno. Porque ¿cuál era la hormona que cumplía más funciones a nivel corporal, sistémico? Era el estrógeno, ¿sí? Y uno de los cambios más importantes que ya se los mencioné es la, el desgaste óseo, ¿sí? La osteoporosis. Después sí, los pacientes pueden presentar sequedad, disminución de la secreción de las mucosas, se les puede caer el cabello, sofoco, sensación de disnea, pueden estar más cansadas, pero básicamente es por eso, ¿sí? Por una disminución del estrógeno. Y bueno, eso es todo, chicos. Muchas gracias, gracias por ver la clase, les deseo muchos éxitos en la era y en el final, si es que la están viendo por el final, y cualquier duda o consulta que tengan, no tengo ningún problema. Saben que estoy abierta a cualquier duda. Eso es todo, les mando un beso y muchos éxitos.